Saludos, bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos este programa hoy desde los estudios en Washington, donde pasamos ya a dar la bienvenida a nuestros tres invitados de hoy, empezando por José López Zamorano, que es el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, aquí en Washington. Bienvenido. Gracias. También con nosotros hoy el corresponsal de Washington del diario La Nación de Buenos Aires, Rafael Matus. Bienvenido también. Gracias. Y al final de la mesa con nosotros Enrique Gómez Batista, que es el corresponsal también en Washington del diario O Globo de Brasil. Bienvenido. Gracias. Y vamos a empezar con una noticia de última hora. De hecho, si nos ven aquí con los teléfonos celulares sobre la mesa es porque aún estamos leyendo la decisión que acaba de llegar del Tribunal Supremo de Estados Unidos de aceptar a revisión el decreto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aquel que restringía temporalmente la entrada a este país de ciudadanos afectados por 6 países, en su mayoría musulmanes. El Tribunal Supremo ha decidido revisar este decreto migratorio, el llamado veto migratorio de Donald Trump, el próximo otoño, el próximo mes de octubre. Entonces revisará a fondo todo este caso. Pero ¿qué pasa hasta entonces? Lo que ocurre es que hay una parte de este decreto migratorio que sí puede entrar en vigor, dependerá de las autoridades, y la parte que puede entrar en vigor es la que bloquea la entrada a ciudadanos de 6 países, en su mayoría musulmanes, que les leo cuáles son Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, y será aquellos ciudadanos extranjeros pertenecientes a estos países que no tengan ningún tipo de relación con Estados Unidos. Y esto será hasta que el Tribunal Supremo revise este decreto migratorio de Donald Trump, que recuerden, primero lanzó una versión el presidente de Estados Unidos, poco después de tomar posesión, a final del mes de enero, pero varios tribunales federales consideraron que este decreto era anticonstitucional, con lo que la administración Trump el 6 de marzo lanzó una segunda versión, la llamada versión 2.0 de este veto migratorio, que era más permisiva, pero aún restringía la entrada a los ciudadanos de estos 6 países, además de abolir todo el programa de refugiados. 2 tribunales federales de California y de Virginia también decretaron que este decreto era anticonstitucional y lo bloquearon temporalmente, pero lo que hizo el gobierno de Donald Trump es llevarlo hasta el Tribunal Supremo, y hoy conocemos esta decisión, que de momento es una victoria, aunque temporal. Veremos lo que pasa en otoño, pero es una victoria para el presidente Donald Trump. Y por esta victoria temporal empiezo preguntándole a José López Zamorano cómo valora el alcance de esta decisión del Supremo. Sin duda alguna es una victoria para el presidente, y estoy seguro que en las próximas horas se va a encargar de hacerla mucho más amplia de lo que en realidad es. Evidentemente es un tema muy importante. Ya vemos lo que es. El presidente estableció un veto migratorio, él mismo ya lo reconoció en su cuenta de Twitter, que ahora ya son declaraciones oficiales, lo que todo el mundo decíamos y que él aceptó hasta meses después de que esto fue un centro de la controversia. ¿Por qué es importante? Todos sabíamos que eventualmente iba a llegar a la Suprema Corte de Justicia, precisamente porque estaba siendo llevado en varios de los tribunales, en Richmond y en San Francisco, donde se tomaron decisiones que fueron en contra del presidente, precisamente preocupados por el alcance constitucional de las medidas. ¿Por qué es relevante? Porque el presidente Trump se ha encargado en los primeros meses de su gobierno en violentar este cuidadoso equilibrio de los pesos y contrapesos del país, lo que le corresponde a la rama ejecutiva, a la legislativa y la judicial. Y es importante porque el argumento legal de los abogados de la Casa Blanca es que en temas de seguridad nacional y política exterior, el presidente básicamente necesita un cheque en blanco. Puede hacer lo que sea y no está sujeto a revisión del aparato judicial. Lo que le dijeron en Richmond y lo que le dijeron en San Francisco fue, no es así. Aún en decisiones de política exterior y de seguridad nacional, como fue la que se argumentó en este caso, nosotros tenemos la jurisdicción para determinar si está dentro del marco constitucional. Eso es lo que tiene que decir la Suprema Corte. Podemos decidir si esos eran o no los 5 o 6 países, si es porque eran musulmanes, aunque ese fue el contexto en el cual se dio, pero lo que va a decir el presidente es, aún en estos casos, aún cuando haya razones válidas de seguridad nacional, se tienen que cuidar ciertos aspectos. Lo que a mí me preocupa de lo que sabemos, y no lo hemos leído por completo, es que aparentemente deja muchos aspectos a la discrecionalidad de los agentes migratorios. Ya sabemos que incluso las personas que tienen visa válida, autorizada por el Departamento de Estado, no tienen una garantía de entrada a este país. Ahora, ¿qué va a pasar con esas personas que teniendo una relación ya de buena fe, que tienen quizá ya una solicitud de asilo, o son residentes permanentes, o tienen familiares, o tienen una visa de turista, van a recibir estos 6 países
las personas que vienen, un escrutinio especial, sean turistas o sean aspirantes a migrantes, es lo que vamos a ver y yo creo que eso va a ser muy importante en las próximas horas. Subraya José López Zamorano algo importante y es que aún estamos conociendo los detalles, el alcance de esta decisión del Tribunal Supremo, pero sí hay una cosa que sabemos seguro ya, Rafael Matus, y es que es una decisión de efecto inmediato porque puede activarse en las próximas 72 horas, por lo tanto potencialmente afectar a millones de ciudadanos de estos seis países. Sí, ya justamente como decía Pepe, ¿no? Sobre el fallo de la Corte Suprema, de una de las promesas cruciales, más icónicas de la campaña del presidente Donald Trump. Hay una palabra clave en el escrito que sacó hoy la Corte Suprema acerca de la relación que van a tener que probar los ciudadanos de estos 6 países para poder ingresar a Estados Unidos. El fallo dice que toda persona que tenga una relación creíble, ¿no? Un credible claim, una causa creíble para poder ingresar al país y para poder expresar, ¿no? Que tiene una relación de buena fe, ¿a quién va a quedar a cargo de realizar ese juicio, ¿no? El diablo está en la ciudad. Entonces, ahora creo que vamos a ver a todo el ejército de abogados migratorios persiguiendo la aplicación de este fallo, esta decisión de la Corte Suprema de cara a una audiencia en el otoño en la cual va a estar todos los mensajes del presidente Trump desde la campaña y de su equipo hasta ahora, van a ser parte de los argumentos de los abogados. Recordemos que muchos de los mensajes del presidente durante la elección presidencial, durante la campaña y después de la campaña, referidos a cómo esto en realidad, la naturaleza de su promesa, era una prohibición musulmana, no solamente un veto migratorio, sino que aspiraba a prohibir el ingreso de musulmanes porque toda la campaña del presidente vinculó el terrorismo con el Islam. Eso va a estar en el centro de la discusión que vamos a ver en la Corte Suprema, en una decisión que va a marcar, va a dejar un sello muy claro sobre el legado de la campaña de Trump y sobre la polarización que vemos en Estados Unidos, que se ve tan claro en los temas migratorios. Estamos pendientes constantemente de la cuenta de Twitter, de la red social Twitter del presidente de Estados Unidos, porque esperamos una celebración de victoria por parte de Donald Trump. Enrique Gómez Batista. Sí, eso es importante para él y esta semana tenemos que acordar que esta semana probablemente el Senado va a analizar su proyecto de reforma del sistema de salud y eso da fuerza para Trump. Trump que nunca había conseguido grandes logros, grandes victorias en el Congreso, tiene ahora una victoria importante en la Suprema Corte que le da fuerza para negociar en el Congreso. Y acordemos, este tema va a octubre para la Suprema Corte analizarlo, pero ahora la mayoría de la Suprema Corte es conservadora y ya tiene, no hay más o empate entre 4 y 4. Hay un juez más que fue nombrado por Trump, que fue aceptado por Senado después de una mudanza en las reglas para que se aceptaran los nombres con menos votos, pero lo fato es, esto todo indica si tal vez en un principio un buen momento para el presidente Trump que pueda empezar a poner su agenda en vigor. O sea, si esta semana logra también aprobar el proyecto de salud en Senado, todavía no es tan sencillo, tendrá 2 grandes victorias esta semana que será importante para él, que hasta ahora no tiene mucho lo que mostrar en sus primeros meses de gobierno. Y pensando en los problemas potenciales en los aeropuertos, José López Zamorano, porque uno de los problemas en el primer decreto que lanzó la administración Trump fue precisamente que fue con tanta premura, sin consultar con el resto de las agencias, especialmente con Seguridad Nacional, que es la que tiene que saber cómo implementar estos decretos en los aeropuertos. ¿Está ahora preparada la administración Trump y Seguridad Nacional para en 72 horas poder activar esta decisión del Supremo que afecta a ciudadanos de 6 países? Bueno, yo espero que sí, porque todos los que planeamos salir de este país o las personas que están intentando regresar bien en la época de verano. Efectivamente, tienes razón, fue esta actitud insular de su pequeño grupo que no consultó con absolutamente nadie. Solamente un tema, Dori, que quisiera mencionar a propósito del tema de si es un veto migratorio a secas o es musulmán, que este caso podría sentar otro precedente, y es muy el de la era de la cibernética. Sí va a tomar en cuenta el contexto y la intencionalidad expresada por el mandatario en Twitter para determinar cuál era la motivación real de esto. Sí. Ya lo hicieron las Cortes inferiores. Ya decidieron que efectivamente el presidente mencionó que era el veto migratorio, Rudolph Giuliani, que era asesor, dijo que era un veto musulmán, exacto. Entonces vamos a ver si la Suprema Corte por primera vez acepta ese argumento de que la intencionalidad y los motivos también deben contar por las expresiones públicas y eso puede llegar a casar al presidente.
Va a ser una prueba de fuego, Rafael Matus, precisamente los tweets, los mensajes del presidente de Estados Unidos, y el Supremo, como dice José López Zamorano, va a tenerlos en cuenta. Y hemos visto que en los últimos días Trump se ha hecho cargo de la comunicación de su gobierno, cada vez tenemos menos contacto con la oficina de prensa del presidente, cada vez hay menos conferencias de prensa de sus voceros en cámara, y él cada vez tuitea más. Hoy creo que ha habido 6 o 7 mensajes en Twitter a la mañana, y ninguno hasta ahora sobre el veto migratorio, el veto musulmán, pero sí sobre el Russiagate, sobre Obamacare y demás. Está claro que es el presidente el que se ha hecho cargo de comunicar su agenda y tratar de instalar el mensaje de qué es lo que quiere que sea la narrativa de su presidencia. Seguiremos pendientes de este asunto porque ya saben que puede afectar a muchos aeropuertos, a los grandes aeropuertos de este país. Estamos a las puertas de julio y en este periodo de vacaciones. No se vayan, hacemos una pausa. Enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Continuamos aquí en Club de Prensa en NTN 24 y hablamos ahora de Venezuela y de la Organización de Estados Americanos porque su secretario general, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha ofrecido renunciar a su cargo a cambio de que se celebren elecciones en Venezuela libres y transparentes. Lo hizo a través de un mensaje de las redes sociales, de su cuenta en Twitter, y dijo: ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela, respondiendo así a las palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que dijo que el país no regresaría a la OEA y solo lo haría si Almagro lo abandonara. Además, recuerden que esto tiene lugar días después de que concluya en Cancún, México, la Asamblea General de la OEA y la reunión de cancilleres en la que no lograron aprobar una declaración de condena contra Venezuela, aunque sí hubo 20 votos a favor, 20 países de la OEA votaron a favor para condenar al gobierno de Nicolás Maduro. Esto es lo que recuerda Luis Almagro en su mensaje de Twitter sobre esta crisis en Venezuela, que además ha causado ya 70 muertos desde que iniciaron las protestas en abril. Y la gran pregunta es, José López Zamorano, si este tipo de mensajes como el de Luis Almagro puede llegar a funcionar, puede llegar a servir de algo. Bueno, hay que dejar en claro que tampoco fue una cosa como voluntaria, ¿no? El fin de semana le había dicho el presidente Maduro, ¿no? Lo invitó, digamos, que a renunciar. Como sabemos, el señor Almagro ha sido la punta de lanza, ¿no?, de alguna manera, de la necesidad de que la región adopte una posición mucho más firme a la crisis, grave crisis humanitaria, política, social que está viviendo Venezuela. La respuesta muy hábil de Almagro fue: bueno, está bien, yo renuncio, siempre y cuando se cumplen las siguientes condiciones para la libertad de Venezuela. Evidentemente no se van a cumplir. Luis Almagro no va a renunciar y va a seguir siendo una piedra en el zapato de Nicolás Maduro mientras persiste este interés de seguir a cabo con la Asamblea Nacional Constituyente. Lamentablemente seguimos viendo muertes, ya llegábamos 75 personas, las protestas son cosa de todos los días, no hay ningún tipo de flexibilidad del gobierno, por ejemplo, para aceptar algún tipo de ayuda humanitaria, a pesar de que está puesta sobre la mesa de Estados Unidos y de otros países. Evidentemente no veo un escenario en el cual eso ocurra. Lo triste, por desgracia, es que seguimos viendo que hay una polarización. El propio presidente se encargó de lanzar acusaciones de una conspiración, mencionó a varios de los líderes políticos de Venezuela. Todavía no, hasta donde yo sé, no sabemos cuáles son las pruebas en las que se fincan estas acusaciones que ahora son públicas, ¿no?, en el terreno de la opinión pública. Entonces es triste ver que lejos de que se den pasos hacia la conciliación, hacia la distensión, en un ambiente tan polarizado, estamos viendo aparentemente que la apuesta es, por el contrario, por endurecer, polarizar, y eso no pinta bien, nada bien para Venezuela. Ojalá se le siga dando seguimiento en el sistema interamericano. Sabemos que ni la reunión primera ni de la Asamblea es el último tema, y obviamente hay un claro interés de la mayoría de países del hemisferio, de la mayoría de los 34, en que este tema siga siendo visible y de que se tomen cartas en el asunto. Rafael Matus, ¿puede funcionar este mensaje de Luis Almagro con Venezuela? Bueno, Almagro ha puesto casi todas las fichas de su gestión al frente de la OEA en tratar de zanjar la crisis en Venezuela. Definitivamente la OEA se ha acercado un poco, ¿no?, a hacer una declaración clara, fuerte sobre qué es lo que se espera que ocurra en Venezuela, pero es imposible no ver lo que ocurrió en Cancún como un durísimo fracaso, ¿no?, para Almagro, para la OEA, para México y para todos los países que lideran esta ofensiva regional. Hubo apenas 4 países del Caribe que lograron trabar la declaración conjunta que estaba lista con muchas de las cosas que reclama Almagro en el video en el cual ofrece su renuncia, pero no todas, ¿no?, porque se había tratado de llegar a una declaración un poquito más lavada, más diplomática, justamente para lograr el apoyo de la mayoría de los países. Están entre Granada, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, todos con fuertes vínculos petroleros con el régimen de Nicolás Maduro, y ahí está el candado que impide actuar a la OEA. Y a mí realmente
me llama mucho la atención que todavía después de tanto tiempo no haya habido algún giro diplomático que haya permitido a la OEA hacer esa declaración que ya se ha escrito cientos de veces en Washington, en Cancún, en las capitales de los países. Está más cerca, el organismo de hacer esa declaración está más cerca Almagro, pero en el interín, como bien decía, bueno, Luis, ¿no? las muertes siguen, ¿no? Y la situación en Venezuela se sigue tensando. Todas comparaciones son odiosas, pero tener en contra a las 20 mayores economías de la región y tener el apoyo de Antigua y Barbuda no sé si necesariamente sea una ecuación con la que me... Pero para mí eso muestra un poco como el problema es de la OEA. Para mí este gesto de Almagro es más para salvar a sí mismo y salvar a la organización, que está muy desacreditada, como pasar tanto tiempo debatiendo sin hacer alguna cosa concreta contra Venezuela. Para mí es la muerte de la OEA, o sea, tienes que cambiar alguna cosa muy, muy importante, muy rápido en la organización para que no quede totalmente sin importancia. Pero yo creo que esto no va a tener impacto dentro de Venezuela, por supuesto que no. El gobierno de Nicolás Maduro está olvidando cosas mucho más fuertes, mucho más serias de lo que la renuncia de la misión del presidente de OEA, pero, del secretario general, pero sí es una forma de Almagro continuar vivo políticamente, incluso con sus aspiraciones en Uruguay, y para intentar mantener un poco de respeto para la organización que todavía no tiene mucho. Vamos a hablar ahora de Argentina, cambiamos de asunto porque ha habido una noticia importante el fin de semana y además una sorpresa. Después de días de expectación, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado que quiere o que planea presentarse como candidata al Senado por la provincia de Buenos Aires y que además quiere hacerlo ya en las próximas elecciones legislativas, que están previstas para el mes de octubre, cuando hay que renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Quiere presentarse por el nuevo Frente de Unidad Ciudadana, que es un nuevo movimiento presentado hace solo unos días y que encabeza la expresidenta de Argentina. Y quizás quiere hacerlo coincidiendo con la caída en las encuestas del presidente actual, de Mauricio Macri, que recuerdan ganó las elecciones hace algo más de un año y medio, derrotando al kirchnerismo, o eso creíamos. Rafael Matus, ¿cómo valora esa decisión o lo que pueda pasar ahora con Cristina Fernández? Es realmente una elección muy interesante la que viene en la Argentina. Sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner hay que decir dos cosas. Primero, es una candidatura que está sustentada en una necesidad legal. La presidenta está procesada en 3 causas judiciales, va a ser candidata, va a ser electa senadora, es el escenario más factible. Las encuestas sugieren que puede salir segunda, el oficialismo estaría encabezando los sondeos y la elección en la provincia de Buenos Aires, que es lo que todos van a estar mirando, es la provincia más grande de la Argentina. Pero también todavía tiene un caudal político importante. Es una exmandataria que tiene respaldo, tiene alrededor de aproximadamente un cuarto o un tercio del país que la respalda. Y en eso se va a recostar EDA. Ahora, ¿es un regreso del populismo a la Argentina o no? Esa es la gran pregunta que todo el mundo se hace cuando mira al país, ¿no? Y ese es el interrogante que todo el mundo está esperando que dilucide o termine de dilucidar esta elección legislativa de medio término. El otro dato relevante es que esta conformación del centro, del nuevo movimiento que vos nombrabas, termina por confirmar el quiebre del peronismo en la Argentina. Y esa es la gran novedad política que ofrece el país en las últimas 2 elecciones, la elección presidencial de 2005, confirmada ahora en la elección de medio término. Y ese quiebre del peronismo es lo que aquí denominan en Estados Unidos es un game changer, ¿no? Porque cambia totalmente el escenario político en la Argentina y vuelve muchísimo más factible el éxito de las coaliciones como la que lidera el presidente Mauricio Macri. 30 segundos, José López Zamorano. ¿Y está pensando Cristina Fernández en 2019 quizás también? Muy probablemente sí, ¿no? Mi comentario sería más bien lateral, ¿no? Sigo encontrando esta lógica perversa, ¿no? De que justamente las corrientes populistas y clientelistas, no solamente en América Latina, también aquí en los Estados Unidos, ¿no? Tienden a beneficiarse de la marginación, de la pobreza y de la falta de educación formal de varios sectores del país. Entonces, sus apuestas de políticas clientelares, de dar subsidios a la gasolina para que no se vea tan real como es la crisis económica, etcétera, siguen llamando la atención de vastos sectores de la población que siguen tratando de alinearse a este tipo de políticas populistas y que en el largo plazo pueden ser irresponsables. En 10 segundos, Enrique Gómez Batista, que tenemos que irnos. Creo que es una ola de Latinoamérica. Vemos lo mismo que pasa en Brasil con Lula, con problemas judiciales, queriendo volver a presidente en 2018. O sea, vemos esos 2 grupos muy importantes, los 2 países más importantes del sur del continente, que fueron una bola a la izquierda, ahora están
tal vez sea protagonizando una ola de populismo en la región después de perder el gobierno para fuerzas de derecha, fuerzas conservadoras. Regresamos enseguida aquí a Club de Prensa. Se nos acabó el tiempo, gracias a nuestros invitados por estar aquí, también gracias a ustedes. Recuerden que pueden consultar el programa completo en nuestra cuenta de Facebook, también en Twitter, @Club de Prensa NTN, y que mañana volvemos aquí, a Club de Prensa, a la misma hora, no falten, por favor.